Anunciado, el señor Carlos Nojoz se encuentra con nosotros. Él fue parte de una delegación de personalidades de distintos ámbitos, el empresariado, la economía, la cultura, etcétera, que ha visitado una serie de ciudades importantes para dar a conocer lo que se considera la verdad de lo que ocurrió en nuestro país. Luego, evidentemente, de esta campaña de desinformación en la que han participado, y hay que recordarlo, o mejor dicho, presidentes incluso de otros países como Colombia o México, para poner solo dos ejemplos. Bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. La iniciativa surge ¿cómo? Surge de INPERÚ, que es una agrupación que junta a los entes financieros, a la bolsa, a la asociación de bancos, etcétera, que anualmente sale a dar presentaciones, en inglés se llama roadshow, ¿no? Para promover la inversión en el Perú. Esto no sucedía desde antes de la pandemia, ¿no? Que van a Nueva York, a Londres, Madrid, o sea, las principales ciudades financieras del mundo. Y había digamos, una reclamo, oye, ¿qué está pasando? Entonces, de mucha de la gente que iban a esas reuniones, entonces se organizó un grupo ya no tan económico, financiero, de promoción de inversiones, sino de gente que pueda explicar lo que ha sucedido en el Perú, ¿no? Y bueno, lo que se dijo, a mí en lo personal me tocó ir con un grupo de personas a Madrid y Londres, ¿no? Para, como se dice, decir la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Fue un golpe de Estado, o sea, y hemos visto los videos pre y durante y post, ¿no? El Congreso, digamos, vacó al presidente por eso, y ahora hay tres salidas, ¿no? Una que, digamos, la presidenta renuncie, otra que el Congreso llame a elecciones antes de tiempo, ¿no? Y otra que se espere hasta el año 26, ¿no? Para que se hagan las elecciones de acuerdo al cronograma que está en la Constitución, ¿no? La idea es explicarlo y que la gente tome su opinión. Solo para digamos. terminar de desarrollar el contexto, usted dice, había preocupación. ¿Cuál era la preocupación? ¿De quiénes exactamente? ¿Y cómo sintió la temperatura en las ciudades que le tocó visitar? Es decir, ¿quedó claro? ¿Cree que ha quedado claro al final de este esfuerzo? Por lo menos... Sí, había preocupación porque las primeras, digamos, los primeros mensajes eran, pues, bueno, un profesor humilde que accedió a la presidencia del Perú, sonaba muy, muy romántico, ¿no? Pero esto, pues, devino, pues, en una serie de problemas de corrupción, etcétera. Y después intento de golpe fallido, ¿no? Pero entonces, la preocupación era de los empresarios, de nuestros socios comerciales. De empresarios incluso hemos estado con periodistas, de acuerdo, ¿no? Y hemos estado en Inglaterra con miembros del Parlamento de ambos partidos, ¿no? Y yo creo que la verdad se va abriendo paso poco a poco, ¿no? Baja la temperatura, entonces el humo se disipa y va quedando la verdad. Ahora, Carlos Neuhaus, ¿ha encontrado usted a personas de esos mundos institucionales, políticos, académicos, empresariales, que de verdad creían que hubo un golpe del Congreso contra Castillo? ¿O eso ha llegado más bien a medios que tienen prejuicios políticos y que quieren oír aquello que ya piensan por adelante? Lo segundo, ¿no? O sea, había prejuicios políticos y gente, pues, con mediática como expresidentes de Estado, caso concreto, pues, de Petro y López Obrador, ¿no? Que decían, pues, todo lo contrario y siguen insistiendo, ¿no? Entonces, pero eso ya la gente, digamos, con dos dedos de frente se da cuenta, ¿no? Incluso hasta la gente de izquierda también se da cuenta. Obviamente han preguntado por los fallecidos y se les ha dicho, miren, esto se tiene que aclarar, o sea, por el bien de nuestra patria, para terminar de pasar el trago amargo, tiene que aclararse y
Y bueno, la Fiscalía, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, ¿no? Pero la institucionalidad es lo más importante. Habló de 3 caminos, de 3 salidas probables para la crisis. ¿Por cuál se inclina usted? Yo, en lo personal, lo que permita que la temperatura se baje a sus niveles normales y se pueda hacer un proceso electoral con la menor polarización posible. No, la verdad que al inicio tiene que adelantarse. Bueno, tengo la preocupación si se puede llegar hasta el 26 logrando tranquilidad, de repente alguna solución intermedia, pero lo más importante es que la temperatura baje y el diálogo sea el que prevalezca. Ahora, cambiando un poco de tema, pero regresando a los mismos problemas, ¿por qué no ha habido un diálogo a tiempo entre municipalidades y centros comerciales, eventualmente la asociación que usted preside, y algunos alcaldes han cerrado centros comerciales sabiendo la importancia que ellos tienen para muchas comunidades, incluso para las familias, porque se han convertido en espacios que en muchos lugares son más visitados que los parques? Sí, a ver... Yo aquí, como dice el refrán, escobita nueva quiere barrer bien, ¿no? Entonces, ya enero, algunos casos se encontraron sin recursos, ¿no? Porque el alcalde saliente los dejó, digamos, sin plata. Y en otros casos, no quiero especular, pero otras razones, ¿no? Entonces, ¿dónde hay plata? Vamos a los centros comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se mueve un montón de dinero, etcétera, ¿no? Y mandan a la gente de INDECI pues que revise, y porque de repente la pintura o por la pintura donde tienen que estar los módulos en el centro de los corredores de los centros comerciales no existe, y los módulos se pueden mover, por decir. Porque en el cuarto de máquinas no se puso, el cuarto de máquinas no entra nadie, pero no se puso una flecha de salida, o sea que hay una sola puerta, ¿no? Entonces, razones así, y de repente se cierra, y se cierran los viernes, ¿no? Entonces, se cierra los viernes, el sábado está parado, el domingo está parado, el lunes recién, sí, porque recién se puede pagar la multa, y por ejemplo, Puruchuco, estuvo 5 días. Y el gran problema ahí es que muchos trabajadores perdieron el 20% de sus ingresos. Los centros comerciales, olvídense de las grandes tiendas. O sea, las grandes tiendas, pues, de los 9.000 locatarios que tienen los centros comerciales, 8.000 son pequeñas o medianas empresas, ¿no? Que van ahí, y es el perfecto lugar para que muchos se formalicen. Entonces, el costo de la formalización, ya me voy a un centro comercial, me cierran, me quedo vendiendo en la calle y no me cierran, me persiguen, me muevo a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una visión muy cortoplacista cuando se necesita promover la inversión, ¿no? Oye, se les da facilidades. Y también hay un tema de proporcionalidad. Yo quisiera que nos acompañe un instante durante la pausa, porque el tema es muy importante por lo que significa sobre la incapacidad de diálogo entre el sector privado y el Estado, en este caso gestiones municipales. Quisiera que nos diga por qué se ha llegado a estas medidas de suspensión y de cierre de algunos centros comerciales. Lo dirá Carlos Neuhaus después de la pausa de la hora, a la que llegamos, Mávila, lamentablemente, con algunos minutos. Muy bien, son ya las 9:08. Estábamos conversando con el señor Neuhaus a propósito de lo que se considera una suerte de medidas extremas, vamos a ponerlo así, de los alcaldes que se acaban de estrenar contra algunos emprendimientos, centros comerciales. A ver, que cruzan la línea ya. Ya no se trata de fiscalización, sino a veces de ejercicio abusivo del poder. Y aquí lo que comentábamos es... ¿Han buscado ustedes un acercamiento con la Asociación de Municipalidades para evitar estas situaciones tan desagradables? Todavía no. Tenemos un equipo legal que está trabajando en una propuesta, ¿no? Porque tampoco es, oye, nos vamos a quejar, nos vamos a presentar una propuesta. Entonces, y la idea es... con la Asociación de Municipalidades, con el mismo alcalde de Lima, decirle esto es lo que se necesita, porque son 1.400
1.400, no sé cuántas municipalidades en el Perú. 1.872. Mira, y mi padre, que fue alcalde, decía, podemos ser unos pequeños Napoleones, ¿no? Porque muchos tienen unos poderes pues que lo que dicen es ley. Entonces, ahí hay, digamos, una extralimitación. Uno ve los tupas de cada uno de los municipios en el peruano. Tupa, aclaremos, es el texto único de los procedimientos administrativos. Hasta la sigla ya está hecha para que no entendamos. Sí, sí. Y por cada municipio son páginas de páginas, o sea, sale en el peruano el tupa prácticamente para cómo se tiene que ir al baño, llevándolo a la exageración, ¿no? Está descrito. Entonces, ese afán de reglamentarismo que existe en nuestro país nos paraliza las inversiones. O sea, Plaza Puruchuco se demoró 10 años en salir a dar la luz, ¿no? Y da trabajo a un montón de gente. Hay edificios que están paralizados porque las ventanas no son del ancho que corresponden. O sea, hay un problema de paralización de la inversión y los alcaldes deben ser los principales promotores de la inversión porque a su vez estos locales, sea restaurante, centro comercial, lo que sea, o una fábrica, dicho sea de paso, en ATE cerraron 3 fábricas, hasta donde yo sé, ¿no? Por cosas así que no tenían razón. Entonces, no entienden que promover la inversión les va a dar rentas en el futuro. Yo me acuerdo, a mí me tocó hacer Megaplaza a finales del siglo pasado, que no, ya suena bastante tiempo, y el alcalde entendió que eso iba a dar trabajo a la gente. Hoy día da pues cerca de 3.000, 4.000 personas de trabajo, paga impuestos, ha valorizado todo el entorno. Y la Municipalidad de Independencia, que era una de las más pobres del Perú, de Lima en todo caso, tiene unas rentas aseguradas, ¿no? Quería aprovechar que está con nosotros esta mañana para, en corto, pedirle su opinión sobre lo que ha ocurrido con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y mecanismo de gobierno a gobierno que se ha visto muy comentado, digamos, o finalmente en el centro de la polémica a propósito de los resultados que no han sido del todo satisfactorios. A ver, primero aquí yo quiero poner por encima de todo a la calidad profesional y honradez de la señora Amalia Moreno. Ella ha sido injustamente vapuleada por algunos medios porque a ella le tocó asumir esa responsabilidad en la época del presidente Vizcarra. Ella ha trabajado conmigo y fue una de las artífices que logró que se hicieran los Panamericanos con menos plata y a tiempo, ¿no? Entonces, el modelo de gobierno a gobierno es un mecanismo, o sea, para empezar, no deberíamos tener acuerdos de gobierno a gobierno si tuviéramos una legislación transparente, eficiente, que haga que las obras se hagan sin corrupción, que no se paralice y que no haya impugnaciones. Eso me sucedió a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos cambiar nuestra legislación para no estar pateando la misma piedra y caer en los mismos problemas. Durante los Panamericanos, Odebrecht no pudo entrar, ¿no? Y empresas tipo Odebrecht que habían tampoco. Entonces, lo que sucedió con la reconstrucción, al principio era una agencia financiera. Entró la señora Amalia Moreno y parte de lo que se tenía que hacer, ella por ejemplo, hizo escuelas, hospitales, etcétera, que eran de más rápida ejecución. Y se iniciaron todos los estudios para analizar las quebradas, estudios que habían sido mal hechos anteriormente. De acuerdo. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana aclarando estos puntos y, bueno, hacemos eco también, atención a los alcaldes para que finalmente puedan pensar en los beneficios a largo plazo, ¿no? Y no en el tema de corto y en el ejercicio del poder que a veces es ciertamente abusivo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días, Carlos Neuhaus. Nos vamos a la pausa, la palabra Ana María.